Buenos días, buenas tardes o buenas noches, depende la hora que veas este resumen. Entonces, gente, continuando donde nos quedamos en el resumen pasado. Vemos al profesor Lee explicando que ese día tendrán el simulacro de batalla contra monstruos, pero esta vez no será contra monstruos de riesgo 1 o 2 a los que se deberán enfrentar, sino que ahora es con el objetivo de monstruos de nivel riesgo medio o nivel 3, y su estrategia debe ser formar equipos, ya que analizarán al monstruo y lo derrotarán usando técnicas estándar, pero si eligen uno de los monstruos de nivel medio para presumir, se les dará tiempo de práctica para enfrentarse a él, y, aparte, pueden encontrar el mapa que quieran en la cúpula estela y cazar al monstruo de nivel medio que se adapte a las necesidades de su equipo. Y por si eso no fue mucho para sacar una buena nota, también la clase A y la clase S lo podrán hacer juntas y su evaluación de desempeño se realizará en 4 días. Por lo que deben de crear un grupo de máximo 6 integrantes y después deben enviar sus nombres a él. Así vemos a Aiseye pensando lo que yo y muchos también dicen, que odia los proyectos grupales. Pero alguien menciona que si pueden formar equipo, pero no es para ella sino para Billeon, que vemos que incluso las chicas pelean por formar equipo con ella, y mientras vemos este panel de cómo Aiseye se siente excluida, la misma piensa que su entorno siempre fue así incluso antes de que los Adolevit destruyeran a su familia, e incluso aunque ambas vienen del mismo punto de partida, el Gran Ducado de Molf con atributo de hielo, y la Casa Adolevit con el atributo de fuego, y en aquel entonces, las dos familias se mantenían bajo control y controlaban el mundo mágico, sin mencionar que los niños que nacieron con talento de genios fueron Jon Billeon y Aiseye, y en aquel entonces ella pensaba que fue elegida, pero su ella actual solo se puede preguntar si realmente puede vengarse de la familia Adolevit, pero de repente pum, alguien aparece para sacarla de su tristeza. Así es el Yuseol, que con una gran sonrisa le pregunta si pueden ser equipo, lo cual también nota Billeon, que se pone celosa y se pregunta por qué con ella, pero dejamos a Billeon de lado por un rato, y ahora vemos al Yuseol comentándole a Aiseye que no hay cantidad mínima de miembros, por ello pueden hacer un equipo de 2 y recibirán puntos de bonificación por ser un equipo pequeño, a lo que Aiseye pregunta si acaso está loco y cómo demonios podrán derrotar los dos a un monstruo nivel medio 3 de riesgo, pero hace una pequeña pausa, a lo que Yuseol aprovecha para preguntarle si se une o no, lo que la bella Aiseye piensa un poco y suelta un pequeño suspiro para después decir que sí se unirá, ya que de todos modos no tiene con quién más hacer equipo, lo que alegra a Yuseol, que rápidamente va a mandar la lista a Lee, y mientras nuestro héroe se marcha, alguien llega con Aiseye. Así es, gente, duelo de waifus. De ese modo Aiseye, al ver a Billeon, se pone a la defensiva comentando que si tiene algún PO, que lo que Billeon niega y pregunta de qué habla, si ella solo fue a decirle que debe comportarse, ya que ahora solo es un cerdo que lleva un collar de perlas, lo que no puede creer Aiseye. Pero a Billeon le vale ver y se marcha, dejando a la bella waifu peli azul pensando que no fue porque desconfiara de sus habilidades sino por el Yuseol. Entonces vemos a Billeon con una expresión de no te acerques a mi futuro caballero, mientras busca algo pensando que está bien si hace equipo con su camarilla, pero es más rentable y mejor llevar a un caballero que es considerado el mejor, Sima Yuseon, el cual le pregunta qué quiere, a lo que Billeon pregunta si ya formó equipo, lo que maniega, y Billeon aprovecha para proponerle formar equipo con ella, lo que Ma responde con otra pregunta porque debería de hacerlo. Entonces la waifu de fuego le comenta que Yuseol y su novia de otra línea temporal formaron equipo y cree que no apuntarán a un monstruo de nivel medio sino a uno especial,
Así le pregunta de nuevo si quiere formar equipo con ella, lo que sorprende a Ma, que con una sonrisa contesta que será divertido competir con el prota al menos una vez en su vida. Así vemos a Billeon contenta de formar equipo con Ma. Entonces ahora vemos a los alumnos en el simulacro frente a esa gelatina morada viviente, mientras Lee dice que a partir de ese momento comienza la evaluación de la clase SY, por lo que así pasa equipo tras equipo, y ahora vemos a Flema estirando mientras piensa que ha practicado mucho, y ganar puntos de bonificación usando los atributos de los monstruos nivel 3 es mucho para ella, pero pelear sola contra monstruos nivel medio ayudará a que reciba la puntuación más alta. Así nos explica que por lo general se necesitan 5 estudiantes o magos de primera clase para derrotar a un monstruo nivel 3, pero cuando se añade compatibilidad, experiencia y factores ambientales también pueden derrotar a un monstruo nivel medio o superior, pero ella no tiene otra opción como clase ligera sin compatibilidad básicamente. De ese modo voltea mientras se pregunta cómo le está yendo a Iseye, ya que en la bendita novela original no formó equipo con nadie por culpa de Billeon y recibió la peor calificación posible. Por ello pensó en un inicio en formar equipo con ella, pero si el prota está con ella, el futuro de la waifu cambiará para mejor. Pero justo vemos que el equipo 16 ha terminado y ahora sigue el equipo 17, que casualmente es Flam, que se dirige rápidamente a vencer al monstruo, pero justo cuando pasa frente al Yuseol, su cordón, agujeta o como le digan a esa cosa, la pisa ella misma, lo que provoca que vaya directo al suelo, pero pum pam, el héroe prota la logra sostener, y aquí no sé qué decir, pero bueno, una vez ya bien sostenida, Flam le agradece a Yuseol, el cual con su humildad dice que no es nada y mejor se ate los zapatos. Por ello la waifu transportada piensa que Jackie se los ataba y hubiera sido malo si eso pasaba en media batalla, y lo más XD es que el prota le pregunta si se los ata él, y después aparece con los cordons atados, pero no sé si por ella o por el humilde Yuseol. Pero dejando eso de lado, vemos a Flam en su pose para luchar, y frente a ella un jabalí gigante, mientras la misma se recuerda que no tiene atributos especiales, por lo que no puede atacarlo con un atributo contrario. Así el profe le comenta que su prueba ya comenzó, por lo que el gran jabalí con un chillido se lanza a por Flam, mientras los estudiantes no creen que pueda vencerlo, pero ella, mostrando que es otra prota de otra historia, no de esta, usa el hechizo Susurros de la Flor en el Viento, que mejor debería llamar Enredaderas de Anime H, ya que atan al jabalí y ahora vienen los tentáculos, o tal vez modificación de materia, que convierte la Enredaderas de Anime H en piedra, o eso creo. Pero bueno, ahora la Flema, con mirada de pocos amigos, piensa que todavía no ha terminado, y así carga un gran hechizo, pero justo el jabalí rompe las Enredaderas de Anime H, y enfurecido se dirige a Flam, la cual sigue cargando su ataque, pero a unos pocos centímetros de devorar a Flam, y no de forma suculenta. Flam le da lo que busca, ver por la boca, dejándolo con tremendo hoyo que el Perecetemel no alivia, y mientras Flam está agotada, el gran jabalí cae al suelo y vemos que todos los presentes se quedan sorprendidos, pero a ella le valen malos elogios y se alegra de que eso haya terminado de una buena forma.
Así vemos a las seguidoras de Billeon apoyándola y también a Flam que se pregunta por qué Billeon está trabajando con Ma, en lugar de a alguien de su grupo, ya que en la novela original los dos no interactúan entre sí, pero justo en ese momento aparece un monstruo pez, o lo que sea esta cosa, entonces la waifu transportada comenta que ese no es cualquier monstruo especial de nivel intermedio, y los atributos de Billeon y Ma son de fuego, tierra y rayo, pero el bendito monstruo es de clase agua, resistente contra el fuego y también es tipo volador, por lo que Flam piensa que no solo están luchando contra un monstruo especial de nivel intermedio en el que todos han fallado, así que deben querer tener la mejor calificación, pero solo la obtendrán si tienen éxito en ello. De ese modo el monstruo pez abre sus alas para empezar a elevarse mientras suelta un chillido espantoso. Entonces Billeon le dice a Ma que él debe empezar de esa manera. Ma retrocede haciendo que los demás estudiantes se pregunten por qué el caballero está detrás del alfil, pero justo Ma desaparece usando la habilidad parecida a Blink pero más rota, logrando acercarse al monstruo mientras saca su báculo para colocar una roca debajo suyo mientras un ataque se dirige a él, y vemos que ese fuego es de Billeon que logró hacer una explosión que elevó a Ma más cerca del monstruo, lo que sorprende a todos los presentes, pero aún hay más ya que Ma usa el ataque puño gigante, que es un puño gigante el cual logra golpear y hacer caer al monstruo al suelo. Así Ma Yuseon hace otro hechizo que encierra al monstruo en rocas, pero el pez volador no se rinde y logra liberarse, lo que no sorprende ni un poco a Ma ya que es demasiado tarde para el monstruo porque la magia de la princesa Billeon ya está completa. Así vemos a la hermosa Billeon con su magia lista para ser lanzada al pez volador monstruo, que suelta un chillido pero no es desvivido ya que recordemos que es resistente al fuego, pero entonces Ma interviene lanzando un gran ataque de rayo que se fusiona con el ataque de Billeon, y esta vez sí logran vencer al monstruo, lo que sorprende aún más a los alumnos ya que los nuevos estudiantes son una locura, y aparte son unos grandes genios. Entonces vemos a todos sorprendidos por lo que dijo Yuseol, ya que no lo pueden creer aunque escucharon rumores sobre él y se preguntan si en verdad está loco, pero bueno, vemos aparecer a los 5 monstruos y una vez todos están presentes los académicos de monstruos dicen que las bestias escogidas son una Inmeradun, una vaca negra de melena de arena, un Kaden, un Slain Nami y un murciélago sensitivo. Así vemos a Billeon preguntándole a Ma si entiende esa combinación, a lo que Ma Yuseon comenta que tiene curiosidad sobre lo que Yuseol está pensando y ahora solo está muy emocionado, pero justo en ese momento el profesor le pregunta quién seleccionó esa combinación de monstruos, a lo que nuestro héroe contesta que fue él y le comenta que Yuseol es un caballero así que puede ganar puntos incluso en situaciones extremas, pero los alfiles guiño a Aiseye no puede hacer eso, por lo que se pregunta si eso es una estrategia cruel para Aiseye, lo que nuestro héroe niega ya que esa estrategia está hecha especialmente para un alfil, lo que el profesor Lee no comprende del todo, pero aún así da comienzo a la batalla de Aiseye y Yuseol, los cuales están espalda contra espalda, y entonces Yuseol le pregunta a la waifu si ella se encargará, lo que Aiseye confirma, pero nuestro héroe le dice que solo debe confiar en él, lo que la waifu ya está cansada de escuchar, pero Yuseol la calla diciendo que él confía en ella, lo que hace que Aiseye recuerde que pasó otro día ya que ella no sabía que estaba
Pensando Yuseol. Así vemos que ambos van caminando en una hermosa noche, pero justo Aiseye se detiene, lo que el prota nota, y ahí la bella waifu aprovecha para preguntar por qué la escogió a ella, ya que un caballero con sus habilidades podría trabajar con alguien mejor. Entonces Yuseol comenta que tiene razón, hay estudiantes con talentos increíbles, si no hay magos que puedan alcanzar a Billeon cuando se trata de fuego, y tampoco hay magos que pueden alcanzar a Flam cuando se trata de control. Y aparte está Singwarion y Adaline, que son fuertes en situaciones 1 a 1, sin mencionar que también tienen una buena compatibilidad con él. Pero esas palabras, en vez de hacerla sentir un poco mejor, solo siembran dudas de por qué la escogió a ella. Entonces, a lo que Yuseol dice que pensó que sería mejor hacerlo con ella, y solo es eso, y ahora mejor porque no se van. Pero Aiseye se sorprende por las palabras del prota. Así volvemos al presente, donde Aiseye está muy concentrada pensando que aún no entiende qué quiso decir Yuseol, pero sabe que debe haber una razón por la que el prota la eligió, y entonces le mostrará todo su potencial, así elevándose un poco del suelo mientras su maná aparece, lo que sorprende a todos, ya que lo que Aiseye está haciendo es una resonancia efímera, que solo aparece cuando un mago de sexta clase o superior entra a su mundo inconsciente, y en el momento en que su concentración se disperse, el fenómeno de contracorriente de maná podría ocurrir y dejará su maná inutilizado. Y si acaso en verdad un estudiante de primer año es capaz de hacer eso. Pero ahora vemos al Yuseol pensando que la waifu es verdaderamente digna del título de Dama del Invierno, y con una sonrisa decide comenzar a realizar su plan de 2 contra 5 monstruos nivel intermedio, así lanzándose usando Blink contra el Einmeradun, cortándole su barriga para después alejarse y dejar al sapo llorando. Pero justo la vaca negra mira a la rana con una mirada furiosa, para después alterarse demasiado. Así vemos a los demás estudiantes sorprendidos, ya que todos los monstruos se están peleando entre ellos mismos, y entonces vemos a Yuseol sonriendo mientras piensa que todo salió de acuerdo a su plan, que era crear una situación en la que los monstruos se vuelven hostiles entre sí, también llamada estrategia del cuchillo prestado, en la que no se usa su propio poder sino que toma prestado el cuchillo de otro para desvivir al enemigo, y así dice que los veteranos de Éter pensaron en cómo poder desvivir a muchos monstruos con poca gente, y entonces de tantas pruebas y errores, el método que encontraron fue utilizar los atributos y características de los monstruos. De esa manera Yuseol explica que esa técnica consiste en primero atacar al Einmeradun, y una vez el mismo sienta dolor tendrá su frente enrojecida, lo que activará los instintos de ataque de la vaca negra, y a su vez la agitada vaca negra rociará arena de su cuerpo esparciéndola por todas partes, y cuando eso pase la arena golpeará al Zaim Nami, que empezará a producir una gran cantidad de agua para no secar su piel,
y el Kaden una vez que percibe la humedad comenzará a gritar a 7 octavas o más, lo que provocará finalmente al murciélago sensitivo que tiene un oído sensible y atacará al ruido proveniente del Kaden, el cual por el golpe golpeará al Zaim, el cual se endurecerá y responderá el ataque, lo que molestará al Kaden y al murciélago, que atacarán al Zaim Nami, y así se atacarán todos los monstruos entre ellos, lo que sorprende a los maestros ya que el prota tiene buenos conocimientos sobre los monstruos que eligió, e incluso para ellos que son expertos en monstruos nunca se les ocurriría algo así, pero lo que sorprende más es el enfoque de la bella, hermosa Aiselle, que incluso en todo ese caos humana es consistentemente estable y se mantiene concentrada, por lo que se preguntan si verdaderamente confía en que el caballero la proteja, pero justo Yuseol se percata de que el tucán va a caer sobre Aiselle, pero Tranquis Yuseol no lo permite ya que usa Blink y aparta al Kaden de la waifu, pero a nuestro pobre héroe ni tocar el suelo lo dejan ya que ahora una roca va directo a Aiselle, la cual está muy concentrada en lo suyo, por lo que Yuseol tiene que partir la roca en dos. Así ahora vemos a Ma preguntándole a Billeon algo sobre el Yuseol, y esa pregunta es que si acaso no cree que él es el caballero más ideal, ya que justo en ese momento parece un caballero protegiendo a su princesa. Entonces todo se vuelve oscuro menos Aiselle, la cual ahora aparece en una especie de círculo mágico o galaxia, así del mismo caen residuos que forman un charco en la cabeza de la waifu, la cual abre los ojos lentamente para realizar el hechizo Flor de Cristal, la cual rápidamente se empieza a formar frente a la mirada atónita de los estudiantes ahí presentes. Entonces ahora vemos a una bella flor de hielo que congela a los monstruos, pero la hermosa waifu da la orden de fragmentar, lo que rápidamente sucede, y de paso daña a los 5 monstruos, lo que hace que los estudiantes se pregunten si ya se acabó y si en verdad derrotaron a 5 monstruos de nivel intermedio, pero al parecer no los derrotaron ya que nuevamente se ponen a la defensiva, y por ello los profes comentan que al final no pudieron derrotarlos, pero aún así ya debieron haber recibido la suficiente puntuación con eso. Así vemos a Aiselle Qualtor invocar un rayo, el cual explota ferozmente destruyendo a todos los monstruos, y así apreciamos a la bella waifu sorprendida preguntándose si verdaderamente esa es su magia y si acaso ella puede hacer algo así de increíble, y fue justo como él dijo. Entonces volvemos nuevamente al pasado, donde vemos a Aiselle preocupada ya que el loco del Yuseol quiere con 5 a la vez, pero el loco dice confiar en Aiselle y solo pide que ella también confíe en ella como él lo hace. Así aprieta su puño mientras dice que hasta ahora no había nada, ni siquiera una señal sobre el camino que sigue, e incluso ni siquiera alguien que le diga que ese es el camino correcto, pero justo una luz aparece frente a ella, la cual proviene del Yuseol que va dejando huella. Por ello Aiselle menciona que ahora no es así, ya que ahora solo debe seguir esa luz y así no tendrá que seguir vagando más. Y entonces volvemos al presente, donde vemos este hermoso panel de la hermosa Aiselle sonriendo, y también a nuestro prota ahí colgado como chango pensando que estuvo a punto de involucrarse. De ese modo ahora vemos los resultados,
donde Aiseye y el Yuseol tienen el primer lugar con 199 puntos y el segundo lo tienen Billeon y Ma con 127 puntos. Así vemos a los segundones viendo su derrota y Billeon comenta que a pesar de haber derrotado a un monstruo especial en situaciones desfavorables, terminaron perdiendo y ahora solo queda aceptarlo, y por esas palabras Ma y yo nos sorprendemos que la bipolar lo acepte, pero rápidamente se nos quita al ver a Billeon pensando que si su caballero fuera el Yuseol hubiera ganado y aparte podría desplegar magia tan buena como la de su rival, pero justo se pregunta por qué el plebeyo de su futuro caballero llamado Yuseol es tan devoto hacia Aiseye, y no se supone que si existe el caballero perfecto en el mundo debe pertenecer a la reina más perfecta del mundo, y por sus pensamientos bipolares se enoja ella misma, porque es bipolar y ahora piensa que en realidad decir que lo acepta es una mentira y no puede aceptarlo, simplemente no puede. Así que debe investigar más sobre el Yuseol. Entonces la waifu albina se percata de la presencia de una chica llamada Sayeon Orkan y por ello se pregunta por qué ha ido después de escuchar que perdieron contra unos plebeyos y traidores, y por eso Sayeon es muy molesta para Billeon. De ese modo ahora vemos a Flam escribiendo algo mientras se pregunta cómo puede la flor de cristal florecer tan rápido, ya que ese hechizo era la magia característica de Aiseye que florece en un futuro lejano, y eso solo pasa cuando la waifu supera todas las adversidades y recupera su autoestima, pero si sigue la narrativa original Aiseye debería estar cada vez más débil en ese momento, pero mostrar la flor de cristal frente a todos probablemente se deba al Yuseol, entonces nos recuerda el romance de Aiseye y Ma, y que valió ver ya que el mundo se destruyó, pero se pregunta si hubiera una historia extra que ella no conoce, y en ella Yuseol era un personaje de relleno que amaba a Aiseye y si la decisión de elegir fuera del Yuseol y no de Ma, pero aún así elegir y regresar para que el mundo de la persona que ama sobreviva es una decisión drástica ya que tu existencia desaparecerá y serás olvidado por ella. Así la flema se pregunta si el protagonista no se arrepentirá y cómo se sentirá renunciar a tu propia existencia por amor. Entonces vemos al prota tranqui viendo que el sistema notifica que el episodio 5 ha terminado y ha obtenido una gran cantidad de experiencia al haber tenido éxito en llevar la historia en una buena dirección y por ello se le otorgará una recompensa adicional en el proyecto Constelación. Así Yuseol se pregunta qué recibirá como recompensa esta vez ya que sus habilidades están algo mejoradas y ahora será mejor prepararse para el siguiente episodio que ya está casi encima suyo. Así Yuseol no pierde tiempo y le comenta al sistema que la recompensa la recibirá como ítem y será la llave de hoja de Yanel. Pero como siempre el sistema verifica y después notifica que la revisión fue exitosa y ahora su recompensa ha sido entregada, entonces nos explican un poco sobre la recompensa llave de hoja de Yanel, que es un artefacto antiguo pero es uno de los ítems de ultra rara categoría que solo los jugadores de alto nivel pudieron conseguir. Ahora vemos al prota acabando su tarea para después pensar en qué club debería estar por lo que se lanza a ver las solicitudes. Entonces vemos varios clubes como el de libros, el de escritura de runas, el de deportes tradicional de magos y muchos más, pero nuestro héroe piensa que entre todos ellos no hay clubes que tengan actividades externas especiales por lo que debe pensar bien a cuál quiere unirse.
pero voltea a su lado y vemos a la bella Aiselle. Por ello el Yuseol le pregunta si también está pensando en unirse a un club, y si acaso no se ha unido a uno, lo que Aiselle niega, pero Yuseol, el más inteligente, le comenta que debería haber mucha gente detrás suyo, a lo que Aiselle le pregunta si acaso está ciego o no sabe quién es ella. Así el prota contesta que lo sabe muy bien, ella es su futura novia, que diga Aiselle, la cual ha ganado popularidad últimamente, para después pensar que después del examen la evaluación de la waifu cambió drásticamente, y eso es algo que ella sabe mejor que nadie. Entonces Aiselle comenta que debería de escoger un club con cuidado, y mientras vemos que el prota no quiere alejarse de la waifu, alguien muy familiar aparece detrás de ellos, Sima Yuseon, el cual posa su mano en el hombro del prota, que rápidamente quita la mano de su hombro mientras se pregunta por qué él está ahí. Pero Ma felicita al prota por el examen simulado, y además escucho que Yuseol dirigió la casa del nigromante y eso le parece impresionante, para después contemplar la belleza del prota, y con una expresión de pocos amigos que espanta a Yuseol le dice que tiene una manera diferente de pensar a la de los demás. Así nuestro héroe le dice que como ya sabe él es un plebeyo y siempre está pensando en cómo hacerlo mejor, lo que Ma entiende, y el Yuseol usa el tiempo de manera significativa y diferente de él, y por ello el prota le pregunta qué hace él en su tiempo libre, y la respuesta de Ma sorprende a Aiselle y Yuseol, que comenta que él preguntó por cortesía y Ma respondió por cortesía, lo que Ma niega, y lo que dice es verdad, estudia y practica, lo que sorprende más a Yuseol, que nuevamente le dice que él no suele hacer esas cosas, pero el Ma nuevo ya ha empezado a hacerlo, lo que hace pensar a Yuseol que porque Ma ha entrenado ahora sí debería hacerlo más tarde, pero justo Ma da la razón, que es la práctica de las mazmorras, en la cual la joven Peli Azul interfirió, pero si no lo hubiera hecho hubiera resultado un poco peligroso, pero a la bella Aiselle no le gusta que le digan joven. Así vemos los pensamientos de nuestro prota, que recuerda que en la novela Ma se unía a Pulraim y derrotaba fácilmente a Aegon Rayyan, pero como ahora él interfirió todo se mezcló y se encontró solo con Ae. Pero de igual manera eso es bueno, ya que tanto Ma como Ae entrenarán más, y a diferencia de él el crecimiento de ambos seguramente tendrá un impacto positivo de un final feliz. Así Ma le pregunta a Yuseol por qué no se ha unido a un club, ya que ya pasó un tiempo desde que ingresó, pero el prota contesta que estuvo ocupado conquistando indirectamente waifus, y Ma aprovecha eso para proponerle que se una al mismo club que él, pero el humilde prota dice que solamente si se adapta a él, por lo que Ma pregunta qué club busca, pero justo el humilde dice que solo busca un club donde no haya gente, que sea tranquilo, que no haya reuniones privadas, que tenga seguro social, que le lleven siempre katsu de queso para su almuerzo, que tenga actividades externas libres, también que respeten las actividades personales, permitan salidas especiales, que le hagan masajes y hagan su tarea, lo que sorprende a Aiselle y a Ma, que se preguntan qué es el katsu de queso y el seguro social, por lo que la waifu pregunta dónde existe un club así y qué es exactamente el seguro social. Por ello Yuseol piensa que solo lo dijo en broma, pero Ma pregunta si quiere que cree un club para él, lo que sorprende a Aiselle y Yuseol, que pregunta si en verdad es posible fundar un club de salidas especiales, a lo que Ma responde que él sí puede, y por ello Yuseol piensa que con las conexiones de Ma verdaderamente podría funcionar, pero en lugar de aceptar, pregunta qué beneficios obtiene al fundar un club para él. Así Ma, sin dar una respuesta concreta, solo dice que porque él es especial, y después de eso Yuseol le está por decir algo, pero recuerda que un problema esencial de Ma Yuseon es que sufre mucho de soledad, por lo que después de pensarlo, acepta que Ma cree un club, lo que alegra al mismo
Pero no, gente, no tendrán bellos momentos los dos solos porque el Yuseol se lleva a Iselle con ellos, mientras piensa que Ma y Iselle eran muy cercanos tanto que la salud mental de Ma mejoraba, y mientras los novios de otra línea temporal pelean el Yuseol se ve un poco arrepentido. Entonces vemos la propuesta que es un club de restaurantes y el presidente es el Yuseol y su objetivo es exploración de restaurantes. Así Iselle se pregunta si eso será suficiente, ya que para recibir la aprobación necesita a un profesor guía y mínimo 4 miembros, pero a Ma le vale ver ya que él tiene conexiones y poder. Pero el Yuseol, dudando de su amorcito, le pregunta si verdaderamente podrá obtener permiso para salidas especiales. Pero el Ma Yuseol solo se queda viendo a nuestro héroe para después decir que todos son basura para él, y mejor va a ir a obtener la aprobación del formulario, y así mientras Ma se marcha Yuseol piensa que la aprobación para propósitos especiales generalmente no se le otorga a cualquiera, pero si se la dan a Ma, será porque son uno de esos tipos, cuál tipos ni yo sé. De esa manera ahora vemos muy feliz a Ma sentado en la silla que es muy cómoda y agradable, pero el subdirector no está contento de verlo y para sacarlo rápido le pregunta a qué se debe su agradable y grata visita. Por ello Ma extiende la solicitud y le ordena que lo selle, pero el subdirector intenta tomar el papel ya que antes de sellar debe ver si cumple con los requisitos, pero Ma lo frena, lo que sorprende al sub. Pero Ma remata diciendo que no necesita ver el contenido, solo sellarlo, y con mirada de loco pregunta si sí lo hará. Por ello el sub traga saliva y se dice a sí mismo que no debe resistirse ya que el loco frente a él es el sucesor de aquel hombre. Así Ma logra su objetivo, y mientras hablan algo que no se nos muestra, Ma dice que lo sabe y después se marcha del lugar y una vez no hay rastro de él el subdirector baja la mirada y con furia piensa que de tal palo tal astilla y Ma y su padre son iguales, aunque Ma Yuseol solo es un mestizo o arrogante, pero eso pronto acabará, ya que le cortará eso que conecta la cabeza con el cuerpo. Pero bueno, ahora un maestro termina su clase y mientras sale del salón los alumnos comentan que ese güero es un loco ya que siempre encuentra algo para criticar a los plebeyos, pero también es muy duro con ellos. Así vemos a Flam Patito pensando que debió de dar una buena impresión frente a todos, pero se puso nerviosa y cometió un error, y si no fuera por eso pudo hacerlo mucho mejor que Flam, la cual aparece dándole apoyo a su amiga y a su presentación, y por eso no debe de darle importancia a la opinión del profesor, pero a Jackie le vale Ma, y se va del lugar, por lo que Flam comenta que ella de verdad le preocupa pero no entiende los sentimientos de los demás, lo que alguien confirma, y ese alguien es nuestro héroe que le pegó tremendo susto a Flam, que le pregunta qué quiere. Así Yuseol le pregunta si ella es cercana a los profesores ya que él está pensando en crear un club y si acaso podría ayudarlo a hablar con los maestros, ya que los mismos lo odian demasiado para hacerle caso, lo que Flam confirma ya que su personalidad habitual es responder sin falta a lo que los profes dicen, dormir boca abajo en clase, y es un milagro que no haya recibido una advertencia académica, pero Yuseol lo minimiza. Por ello Flam pregunta quién quisiera hacer algo por él, pero justo se percata de que él se lleva bien con Altelicia, así que ahora vemos a nuestro héroe yendo a buscar a la bella asistente mientras piensa que no
Sabía que un asistente podía supervisar un club ya que solo se enfocó en el juego de historia, pero justo vemos a una figura nada grata y si es la maicena la cual parece poseída, pero bueno, no importa mucho ahora. Así llegamos al laboratorio personal de Altelicia y vemos al Yuseol entrando feliz, pero se percata de que todo es un desorden y la bella Altelicia está llorando. Por ello Yuseol se acerca mientras pregunta qué le pasó, y Altelicia explica todo, pero nuestro héroe no es tonto y se percata de que los papeles no están, y le pregunta qué pasó con los papeles en los que ella había trabajado mucho tiempo, lo que la hace temblar un poco y apretando su puño dice que se los dio a Maisen ya que como sabe pronto tendrá una conferencia y por ello la maicena dijo que usaría su artículo y eso es algo que agradecer ya que un lugar lleno de alquimistas destacados no es un lugar para ella. Pero nuestro héroe no va a dejar que eso pase ya que eso es un robo o si acaso es que Maisen incluirá el nombre de Altelicia pero ella dice que no y está bien ya que eso será parte de una experiencia, así nuestro héroe piensa que ese no es momento para pedirle que sea su supervisor, pero justo ve al pizarrón y piensa que la profesora pronto la completará oficialmente, y él quería que Altelicia lo resolviera solo pero ya que no queda otra opción la ayudará, así le dice que su idea era tan única que siguió intentando aplicarla pero no funcionó y por eso lleva más de 300 años sin resolverse. Y si pudieran superar ese obstáculo pondrían ver todo el camino, pero el Yuseol dice que él ya lo resolvió, lo que sorprende a la waifu que pregunta si en verdad él lo resolvió, lo que confirma nuestro héroe, y así procede a empezar a escribir mientras la waifu lo observa atónita, y entonces Yuseol le dice que ella también podría entenderlo por lo que Altelicia se acerca y comentando cosas que no entiendo de dispersión, flexibilidad, coeficiente y suma de flujos y cosas así, pero mientras ella sigue hablando el prota piensa que ella tiene una concentración increíble. Y después de todo eso nuestro héroe nos explica que gracias a que ayudó a Altelicia ella lo ayudó a formar oficialmente el club de restaurantes gourmet y como líder obtuvo su primer permiso de salida y por ello está muy emocionado aunque no se note. Pero nos explica que hubo unas pequeñas dudas durante el proceso pero a pesar de eso logró salir sin problemas, y por eso no debe causar problemas y todo estará bien pero se detiene un momento para apreciar un árbol del mundo número 3, de ese modo. Se ubica en la huerta de árboles, la cual es una especie de bella ciudad con naturaleza lo que sorprende a Yuseol ya que eso no se puede comparar ni con los gráficos más avanzados, así se repite nuevamente el buen trato de todos por ser de Estela pero hay una razón que es que hace mucho tiempo el Menelquín salvó al segundo árbol de quemarse y morir. Por ello los elfos reconocen el uniforme de Estela y aunque como en los juegos los elfos son hermosos ahí hay una especialmente bella de entre todos, y ella es la reina de los elfos, Catseorin, que tiene una apariencia que rivalizaba con la de una diosa y ella tocó el corazón de muchos jugadores masculinos,
y por ello era el personaje de Éter con más fanarts. Pero aquí los elfos nacen sin género definitivo y más tarde cuando descubren el amor verdadero escogen su género para coincidir con su pareja, y Kat nació con una forma femenina y por ello se decía que aún no tenía género ya que nunca experimentó el verdadero amor, pero más tarde conoció a Flam y escogió el género masculino. Pero a pesar de haber muchas rutas en ninguna Kat Seorin escogía el género femenino, lo que lleva a muchos a la desesperación de una historia que no daba risa e incluso él le gustaba la waifu. Pero bueno, ahora vemos que Yuseol encontró algo lo que lo alegra, y eso es la mazmorra secreta llamada el Jardín de la Hoja Divina Hanel. Así recordemos que escogió una llave de recompensa en anteriores capítulos, y ahora saca su llave y la inserta pero, justo el sistema notifica que si abre ese lugar alguien que también tiene la llave podría darse cuenta, pero él sabe que no pasa nada ya que en el juego también pasaba y no sucedía nada, por lo que la abre ya que siente que no pasará nada importante, y mientras una luz ciega a nuestro héroe ahora nos ubicamos en la cuna del árbol celestial del reino de los elfos, más precisamente en el castillo, donde alguien está durmiendo para rápidamente despertar y ponerse de pie para abrir las ventanas contemplando la hermosa vista. Así vemos que se trata de Kat Seorin que menciona que ese día el mundo está en paz, y así pasan dos aves y por ello Kat se pregunta cuándo ella podrá caminar tan libre ya que esos pájaros le dan envidia, pero justo un pie aparece lo que sorprende a Kat, que se pregunta si alguien ha entrado en el jardín secreto donde duerme Hanel, así que toma algo de ropa y ahora la vemos así mientras piensa que debe contenerse ya que ha esperado décadas y no puede actuar. Ahora ya que podría activar la maldición y sumir a alguien en la locura por lo que mejor esperará hasta el día del nacimiento del árbol del mundo. Pero pum, ahora vemos al prota estornudando ya que hay mucho polen y nuevamente raíces que persiguen a nuestro héroe, que escapa y se detiene comentando que pelear no tiene sentido pero justo preparó kabum incendiarias con alquimia justo para eso. Por ello lanza sus kabum y rápidamente incendia todo para después usar blink cortando distancia entre la planta y él, así logrando desvivir a la planta y el sistema notifica que ahora tiene más experiencia, pero ahora una luz azul ilumina su cara, por lo que se notifica que está a punto de entrar en la sala del jefe final. Así después de ese bello panel Yuseol dice que la existencia más misteriosa en el mundo es un ser divino, que significa que es una alma pura tras cientos de años de entrenamiento alcanzando finalmente la iluminación y así se transforma en una nueva existencia e incluso en el mundo de Éter hay muy pocos seres de esos, sin embargo el ser frente a él no es un ser divino perfecto ya que antes de convertirse en un ser divino fue despojada de su corazón y quedó atrapada en ese estado para siempre. Pero al seguir caminando siente una gran presión la cual es una presión de mana, por ello se pregunta si verdaderamente va a morir ahí ya que un ser divino sigue siendo un ser divino, pero no se da por vencido e intenta ponerse de pie lo cual logra con un gran esfuerzo pero justo cae al suelo agotado a unos centímetros del ser divino,
y justo el sistema menciona que la experiencia de la habilidad liberación de maná retenido aumenta, lo que hace que el cuerpo del Yuseol se sienta más ligero y así más calmado. Menciona que ese lugar es el último santuario dejado por un ser divino, un lugar de entrenamiento celestial, y justo eso que él está viviendo es un evento que todos los magos buscan sin éxito, el latido de maná, y básicamente todo fue para encontrar un buen gimnasio, pero él nunca hizo ejercicio en la vida real y ahí tendrá que hacerlo sí o sí. Pero antes de eso ve una rama en el brazo del ser divino que casualmente es un artefacto oculto llamado rama de árbol llena de odio, que consiste en ser de clasificación alta, y pues su características es odio, y su procedimiento es que al primer contacto se le otorga al objetivo el estado alterado, el segundo contacto es que el odio del objetivo explota, el tercero es que el odio acumulado hace daño con el paso del tiempo y puede acumularse hasta 3 meses, así Yuseol sosteniendo su rama de puro odio piensa en darle esa varita a Maicena Tiren, pero ahora que tiene ese artefacto ya puede ponerse a entrenar, y así pasan unas semanas y las habilidades de nuestro héroe ya están en nivel 2, pero con eso no basta ya que todavía le queda mucho camino por recorrer ya que los protagonistas tienen estadísticas por encima de 4 estrellas y ya que en ese mundo no hay maestros de esgrima él debe repetir simples estecades y cortes y perfeccionarlas hasta ser capaz de perforar con precisión los puntos vitales del enemigo. Por ello debe de esforzarse mucho más, pero el prota verdaderamente está loco ya que está haciendo un esfuerzo extremo, pero un dolor en el corazón lo que lo detiene, pero el sistema notifica que ha dominado parcialmente una técnica especial de respiración de maná y ahora ha obtenido la habilidad aliento del espíritu divino, pero nuestro prota no se ve muy bien y mientras su vista se nubla sus ojos se cierran pero ni desmayarse a gusto lo dejan ya que una voz lo interrumpe con muchas preguntas, lo que lo sorprende aún más ya que se pregunta de dónde demonios proviene esa voz, pero la voz se pregunta si ahora sí la puede escuchar y nuestro Yuseol pregunta si ella es la hoja divina Hanel, y si acaso un cadáver puede hablar, pero el ser divino se enoja ya que no ha muerto y le ha estado hablando todo el tiempo pero él está sordo y no la escuchaba, así Yuseol pregunta porque ahora sí la escucha y antes no, entonces la hoja divina Hanel comenta que tal vez sea porque ahora él se ha vuelto más parecido a ella ya que justo en ese momento respiró igual a ella, lo que hace pensar al prota que cuando recibió la habilidad vio un mensaje, así vemos las estadísticas pero básicamente es una habilidad basura pero aunque su duración es corta puede aumentar sus atributos físicos al nivel 4 estrellas en un instante, pero el precio a pagar es la erosión de la hoja divina lo que significa que perderá su cuerpo humano ya que un espíritu divino puede mantener su forma con su propio maná, pero él con su condición de fuga de maná perderá su cuerpo, lo que significaría su muerte definitiva, así se deprime ya que recibió una habilidad que reduce su esperanza de vida cada que la usa pero no se rinde así de fácil ya que debe de ver su habilidad de forma positiva ya que al final sigue siendo una habilidad para casos de emergencia, pero justo el espíritu divino comenta que es curioso ya que Yuseol es el segundo humano que exhala el aliento de un espíritu divino e igual que esa persona su existencia es demasiado tenue y tampoco tiene nada de maná en su cuerpo, como si no existiera en ese mundo. Por ello nuestro héroe pregunta quién es esa persona, a lo que Hanel dice que él usaba la espada igual que Yuseol y aparte cortaba magia, cortaba a los espíritus divinos, en otras palabras lo cortaba todo, lo que hace pensar al prota que en el juego nunca se mencionó un espadachín y si es verdad lo que dice el espíritu esa persona debió ser muy hábil. Así pregunta si puede conocer a esa persona, pero esa persona fue desvivida por los 12 discípulos del mago fundador, por eso el Yuseol
Confirma que entonces eso pasó hace mucho tiempo, pero aparece una luz ya que Hanel pregunta si quiere que ella le enseñe, ya que el difunto era amigo suyo, así que registro cada movimiento y técnica de respiración, pero hay una condición que básicamente no se puede mover ni hablar con nadie, en resumen un muerto, así que por ello debe llevarle un corazón y devolverla a la vida. Pero no, gente, no es tan fácil como suena, ya que en ese momento le es imposible con sus habilidades conseguir otro corazón de un ser divino, lo que analiza Hanel y comenta que no debe de ser un corazón de un espíritu divino, y mientras sea un corazón puro de una bestia divina todo está bien, pero si usa el corazón de una bestia perderá la mitad de su poder, lo que entiende Hanel, pero eso es mejor que estar atada por la eternidad completamente sola. Entonces ahora Yuseol sí puede llevar un corazón, lo que va a hacer mientras piensa que de todos modos la razón por la que entrenaba ahí era para la próxima ceremonia de contrato familiar, y en ese momento aparecerán innumerables bestias divinas, por ello su trabajo ahora es mucho más fácil. Así Hanel le da las gracias a Yuseol y aparte también le otorga algo que está detrás de una columna, una especie de pelcere de flores que es prueba de que el prota es su amigo, y aparte es un collar de flores de Hanel y no tiene habilidad alguna, solo prueba que eres amigo del espíritu divino. Por ello el prota piensa que nunca había oído hablar de un objeto así en el juego, pero lo aguarda ya que si llega el momento lo usará como leña, pero se percata de que ella era un espíritu divino y el emblema de un espíritu no es algo que se obtenga diario, y entonces puede que eso sea más útil de lo que parece. Hola gente bella, espero que el resumen les haya gustado y lo hayan disfrutado mucho, y para no perderse los próximos y nuevos resúmenes dale like y suscríbete al canal. Bueno, sin más por el momento solo puedo decir, nos vemos en el próximo resumen del canal.